Listo. Entonces, el primer problema que vamos a tener es el siguiente. Mucha atención, por favor. Este es el problema. Me dice, la reacción exotérmica A para darme B y C se efectúa diabáticamente y se registraron los siguientes datos. Perfecto. Como ustedes pueden ver acá, lo que en este caso me está señalando son datos de la velocidad de reacción respecto a la conversión. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, por favor? Me indican, ya pueden identificar la conversión y cuál es la velocidad de reacción. Me indican, por favor. Muy bien, Fabricio. Los demás, por favor. César, ¿estamos de acuerdo? Yomaira, por favor. Avísame. Jesús Marín, por favor. Listo, listo, listo. Muy bien. Me dice, la velocidad del flujo molar de alimentación de A era 300 mol por minuto. Perfecto. Vamos a tomar los datos antes de empezar a resolver cada uno de estos incisos. Lo primero, tenemos esta reacción química de A me va a dar B más C y el flujo de alimentación es de 300 mol por minuto. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. ¿Me indican, por favor? ¿Sí o no? El flujo molar de alimentación, por favor. ¿Sí o no? Por favor, me avisan. Yomaira, por favor. Fabricio, por favor, avíseme. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien, a ver, un segundo. Segundo, por favor. Acá es... Esta palabra está de más. Muy bien. Entonces todos estamos de acuerdo que hasta acá no habría ningún problema. Antes yo de empezar a resolver inciso por inciso, ustedes saben que es indispensable transformar estos datos que nos permitan justamente graficar ya sea la conversión respecto al inverso de la velocidad de reacción o la conversión respecto a la velocidad de reacción multiplicado por el flujo de alimentación. ¿Recuerdan eso? Por favor, me indican sí o no. Yomaira, Catherine, por favor, Jesús. Me indica Jesús Zárate, Jesús Marín, por favor. Adriana, Fabricio, César, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Recuerdan? Claro que sí, ¿no? Estos datos que ustedes pueden ver en la parte superior, yo los puedo traer a la parte de abajo. Hasta ahí creo que nadie debería tener ningún problema. Pero lo que vamos a hacer es graficar. Pero acuérdate que tú al graficar tienes la conversión respecto al inverso de la velocidad de reacción, que sería lo siguiente. Muy bien, lo único que he hecho, por favor, es llevar los valores e invertirlos. ¿Está bien? Por favor, me indican velocidad de reacción, el inverso. Por favor, me indica Jesús Zárate, por favor. Avísame, por favor, Yomaira. Claro, claro esto. Por favor, me indican. Lo único que he hecho es tomar 1 entre la velocidad de reacción. 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 Y así para los demás datos. ¿Estamos de acuerdo? Jesús, me indicas, Scarlett, Melanie. Por favor, Katherine, Adriana. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien, perfecto. Creo que hasta ahí nadie debería tener ningún problema. ¿Y por qué es importante esto? Miras tú, porque tú sabes que vamos a realizar una gráfica en la cual se va a poder observar qué cosa, la determinación de los volúmenes, ya sea para un reactor CSTR o para un reactor PFR. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Jesús Daniel, ¿me indicas? Jesús, por favor, ¿me avisas? Jesús Marín, por favor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yomaira, por favor. Sí, sí está bien. Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, para eso nosotros tenemos que tomar nada más la conversión y el inverso de la velocidad de reacción para realizar justamente dichos gráficos. Mire, los voy a llevar a graficar y la gráfica que me da justamente es la siguiente. Ahora, tú me dirás, profesor, ¿y esto hacerlo en papel milimetrado es complicado? La verdad que no. Siempre y cuando trabajes con una escala correcta, creo que no habrá ningún problema. Yo no te voy a estar graficando por temas de tiempo, pero te voy a explicar el paso a paso de todo lo que se va a hacer. ¿Está bien? Yomaira, Jesús, por favor. Fabricio, no hay ningún problema. Melanie, por favor. Scarlett, me indicas? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Ahora, creo que eso es todo. Si tú deseas, a ver, un momentito. Ok, una corrección. Es 1 entre menos R, ¿no? Perfecto. Si tú deseas, pues pudiste también haber incluido el flujo de alimentación acá y la gráfica que se te hubiera formado también hubiera sido utilizada sin ningún tipo de problema. De no haberla considerado, posteriormente vas a tener que incluirla cuando determines el volumen. Ahí creo que no hay ningún problema. Perfecto, entonces vamos a resolver cada una de mis preguntas. Miren con esta, por favor, me dice, voy a traer nuevamente los datos que me había dado y también la gráfica que se había presentado. Perfecto, vamos a leer cuál es mi pregunta. Me dice, ¿cuáles son los volúmenes de el reactor de flujo pistón, el reactor de agitación perfecta,
CSTR necesarios para lograr una conversión del 40%. Y bueno, y acá el libro me da los resultados. Creo que este es el único resultado que me da el libro. Sí, la pregunta A tiene resultados, la B, C, D y E no tienen resultados, pero sí me da los resultados para este. Ahora, digamos que yo voy a analizar primeramente el reactor CSTR. ¿Estamos todos de acuerdo, por favor? CSTR, por favor, me indican. Yomaira, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, Yomaira, creo. ¿Ya te pusiste al día, Yomaira? Por favor, indícame, ¿te pusiste al día? ¿Sí o no, sí o no? Muy bien, perfecto. Entonces, como a mí me pide nada más, disculpen, como a mí me pide, esperen un segundo. Muy bien. Como a mí lo único que me pide es la conversión, el volumen hasta una conversión del 40%, es decir, nosotros tendríamos que considerar solamente esta parte que acabo de sombrear. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yomaira me indica, por favor, Fabricio, René, por favor, Jesús Zárate, por favor, me avisa, ¿sí o no, si no? Scarlett, por favor, Katherine, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo es que se presentaba el volumen de un reactor CSTR de manera algebraica base por altura o el área bajo la curva o en este caso el área bajo las rectas que se están presentando? ¿Cuál es de los dos la opción que nosotros vamos a tomar para un reactor CSTR? A ver, me indica. ¿Cuál? Por favor, cualquiera. A ver, ¿alguien? No espere que los llame, ¿ah? Muy bien, Fabricio, tu micro, por favor. Buenas, buenas. Fabricio, muy buenas noches. En este caso, si yo estoy considerando primero trabajar con un CSTR, ¿qué tipo de área se va a determinar? ¿El área bajo la curva o el área en forma algebraica? El área en forma algebraica. Muy bien. Entonces, Fabricio, estamos de acuerdo que si yo estoy acá en 0.4, lo único que tengo que hacer es trazar una vertical hasta acá y luego formar un rectángulo hacia el lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Muy bien, todos estamos de acuerdo con eso, por favor. Jesús Ara, te me avisas. Yomaira, Melanie, Katherine, Adriana, por favor. César. Muy bien, qué fácil, ¿no? Lo único que voy a hacer es trazar una vertical e intersectar con la recta que se me ha formado entre el inverso de la velocidad de reacción y la conversión y formar una zona rectangular. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por favor, me indican sí o no con este primer caso. A ver, me avisan, sí o no. Por favor, muy bien, Jesús. Muy bien, Yomaira. Creo que no tendríamos ningún problema. Eso está muy fácil. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho eso, lo que posteriormente toca determinar el volumen del reactor CSTR. Muy bien, esto va a ser muy fácil porque acuérdate que tú ya cuentas con todo. Primero, acuérdate que el flujo de alimentación fue dato 300 mol por minuto. El tema de la conversión, tú sabes que vale 0.4 y el inverso de la velocidad de reacción, tú sabes que vale 0.2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por favor, me indica sí o no. Yomaira, por favor, avísame Fabricio. De Jesús, por favor, Scarlett, ¿estamos de acuerdo? Melanie, Katherine, por favor, Adriana. Listo, se acabó. César, por favor, me indica, ¿vas entendiendo? ¿Sí o no? César, por favor, ese es muy importante. Muy bien, César, me da muchísimo gusto. Perfecto. Listo, así se determina el volumen de un reactor CSTR. En un momento lo vamos a hacer de manera manual. Ahora vayamos a analizar el volumen de un reactor PFR. Nos pide nuevamente hasta una conversión de 40%, pero ahora nos pide para un reactor PFR. Te pregunto, Yomaira, tu micro, por favor. Profesor. Yomaira, una pregunta. ¿Lo haremos nuevamente tomando un área rectangular tal como lo viste en el caso anterior o va a cambiar? No cambia. ¿Qué voy a hacer, Yomaira? A ver, más o menos, ¿sabes? Bueno, según el video era era el área bajo la curva, Muy pero no bien, hay ahí una curva. muy bien, Tenía el Yomaira, red. mira. Yomaira, yo estoy acá en 0,4, me dirijo hacia arriba, entonces tú me estás diciendo que vas a tomar toda esta área bajo esta recta formada, ¿verdad? Claro. Muy bien, Yomaira, muy bien, perfecto. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Por favor, me indican, todos. A ver, a la una, Fabricio, por favor, Yomaira, Jesús, a ver si me Jesús Zárate. Muy bien, perfecto. Ahora, yo les pregunto, nosotros tenemos que utilizar, acá se nos va a complicar utilizar la regla del trapecio. ¿Qué creen ustedes? ¿Es complicado realizar la regla del trapecio en este caso? ¿Tenemos que dividir entre áreas? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? A ver, Jesús, por favor, Jesús Daniel.
Mande. Jesús, te pregunto, mira, tenemos acá esta representación y yo te pregunto a ti, ¿va a ser necesario dividir esto en áreas o directamente podemos aplicar la regla del trapecio a toda esta área que acabo de sombrear? Pues puede aplicar directamente la regla del trapecio. ¿Por qué? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué no dividirlo en Por, áreas? porque pues es como un solo trapecio, o sea, o inclusive geométricamente lo puede hacer, ¿no? Claro, O sea, pues, tiene, sin hacer sin usar ese método del trapecio. claro, es un trapecio perfecto. ¿Estamos de acuerdo, Jesús? Ajá. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo con eso, por favor? Todos me indican. Utilizar la regla del trapecio, es decir, base por la suma de alturas, o disculpen, la altura por la suma de bases. En este caso, la base es de 0 a 0,4 y las alturas sería mi altura 1, aquí está, y mi altura 2. ¿Estamos de acuerdo, por favor? ¿Sí o no? Repito, me avisan. Y se acabó. Se acabó. Profesor, necesito dividirlo en áreas. Bueno, tú pudiste haberlo dividido área 1, área 2, pero ¿para qué? Si este es un trapecio que podría considerarse perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Jesús y Omaira, por favor, me indicas, Carle, Fabricio, ¿sí o no, sí o no? ¿Sí o no? A ver, avísenme. ¿Listo? Se acabó. Entonces nos vamos acá. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para determinar el volumen de un reactor PFR. Tenemos el flujo de alimentación y acá directamente vamos a reemplazar la regla del trapecio. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Por favor, me indica sí o no. Para comenzar cuanto antes, me avisan. Sí o no, por favor. Yomaira, Fabricio, por favor, avísame. Scarlett, muy bien. Listo. Eso es todo, miras. Bueno, toda la pregunta A se acabó. Muy bien. Muy bien, perfecto. Perfecto. Muy bien, vamos a resolver esta pregunta A por acá. Muy bien. Vamos primero con el volumen del reactor CSTR. Esto va a ser muy fácil. Solamente vamos a reemplazar, por favor, vamos en orden y calculadoras a la mano, por favor. Atentos. En este caso, volumen de reactor CSTR es igual a ¿qué? Al flujo de alimentación, que tú sabes que vale 300 mol por minuto. Muy bien, listo, profesor, ¿qué tan fácil? Sí, así te cuento, ¿no? La conversión, que tú sabes que vale, nos ha pedido hasta un 40%. Muy bien, se acabó. Y el inverso, porque acuérdate que esto, mira, esto de acá sería como poner 1 entre la velocidad de reacción. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por favor, me indican sí o no. 1 entre la velocidad de reacción. Por favor, avíseme. Muy bien. Listo. Se acabó. Entonces, esto lo puedes tomar acá. Acuérdate que la conversión la tomaste de esta longitud. Ahí está, 0,4. Mientras que el inverso de la velocidad de reacción, ¿estamos todos de acuerdo que sería eso, por favor? Que vendría a ser 0,2. ¿Me indican, por favor, sí o no, sí o no, sí o no? ¿Sí o no, por favor? Avíseme. Muy bien, perfecto. Entonces ponemos acá 0,2. 0,2 que, mira, ahí están las unidades. Decímetros cúbicos por minuto mol. Y se acabó. Y determinamos el volumen de reactor CSTR. ¿Qué tal, chicos? Por favor, sean sinceros. Díganme si lograron comprender esto sin ningún tipo de problema. Por favor, muy bien, Fabricio. Los demás, ¿estamos de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Por favor, quisiera que sean sinceros conmigo. Muy bien. Entonces, ¿esto me sale cuánto, por favor? Calculadoras a la mano. Repito. 300 por 0,4 por 0,2 me sale 24. ¿Estamos de acuerdo? 24 decímetros cúbicos. Muy bien. Y miren, justo constata con el valor del volumen de reactor CSTR que me había dado como resultados. ¿Qué tal? ¿Quedamos claros? Por favor, me indican. ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta ahí? Por favor, Yomaira, Fabricio, Melanie, ¿cómo vamos, por favor? Con sinceridad, Jesús Zárate, Scarlett, muy bien, Scarlett, me da mucho gusto. ¿Cómo vamos, Katherine, por favor, Adriana? Muy bien, perfecto. Muy bien. A ver, un segundito, voy a tomar captura de los que están presentes. Muy bien, listo, perfecto. César, ¿entendiste, por favor? ¿Me indicas? César, por favor. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora vayamos con el otro volumen, que también es bastante fácil, mira. Solo vamos a reemplazar, por favor, mucha atención.
volumen de mi reactor PFR es igual a ¿qué? Al flujo de alimentación, que tú lo conoces muy bien. Tú sabes que vale 300 mol por minuto. Y esta parte de acá la vamos a reemplazar por la regla del trapecio. En este caso, un trapecio perfecto que me dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa? La altura, o sea, B, que es esto, 0,4. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, por favor? 0,4, por favor, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yomairo, Fabricio, René, por favor, avísame, Jesús. Jesús Daniel, por favor, todos. Jesús Zárate, por favor, Scarlett, Fabricio, todos. Muy bien. Listo. Así de fácil, profesor. Sí, ¿no? Vamos con esto. 0,4. Y el tema de las bases, ¿no? Acuérdate que esta es una base, acuérdate que esta es otra base. Ah, profesor, eso es geometría, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. Son trapecios perfectos. En este caso, eh, altura, el H1 te vale 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? 1, por favor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí o no, por favor, avísame. 1. Muy bien. Más el otro valor que es 0,2. Todo esto dividido entre 2 se acabó. ¿Todos de acuerdo, por favor, con esa primera parte? Me indican sí o no. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Se acabó, ¿ah? A ver, avíseme. ¿Quedó claro la A, por favor? Avíseme. Una preguntita. Dime, Scarlett, dime. Bueno, la altura 1 no debería ser solo 0,8 y la altura 2, 1 o 20, perdón. No, aquí está, mira, hasta 1. O sea, sí, pero me está diciendo que la altura 2 corresponde a 0,2, pero ahí la altura 1 correspondería a la 1 y la 2. Las bases, dirás. Esta base. Sí, no, de la altura, porque me dijo que la primera altura es 1, ¿no es cierto? Pero eso Claro. digo, No. está con La el altura es 0,20 esto. de los dos. Esta es la altura, Scarlett. Y estas son la suma de bases. Ay, ya. Esta es la altura 0,4. Aquí está, mira. Y este es la suma de bases. 1 y acá 2. Aquí está, mira. No, quizás no lo ves bien. Disculpa que esté tapado. Sí, porque no se ve, está tapado los números. Ahí está, ahora sí, mira. Mira, esta es la base, 0,4. Ahí está bien, por favor, me indicas. El 0,4. Sí. Ya, perfecto. Esa es la altura. Esa es la altura del 0,4. Muy bien. Y tus bases sería esto, mira. La longitud de esta base. Ahí está, mira. Que acuérdate que va desde acá hasta acá, que vale 1. Y tu otra base que sería esto de acá. ¿Está bien? Y que tú lo puedes ver acá, 0,2. ¿Está bien? Ay, ya. Muy amable. Muy Gracias. bien, un gusto, Carla. Muy bien, todos por favor entendieron eso. Me indican, alguien se les ha complicado, por favor, con sinceridad. Que con mucho gusto estamos acá apoyando de la mejor manera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se entendió? Muy bien, perfecto. Borramos todo esto. Creo que ya quedó claro para no manchar nuestro gráfico. Listo. Muy bien, un segundo. Listo. A ver, esto lo vamos a poner por la parte de abajo. Para que ingrese con todo y las unidades. Muy bien, perfecto. Creo que está bastante fácil, ¿no? ¿Entendieron? ¿Alguien que se les ha complicado? Por favor, me indican. O hasta ahí vamos bien. Muy bien, acá tendríamos justamente las unidades, ¿no? Decímetros cúbicos, minuto y abajo mol. Por favor, les pregunto, ¿a alguien se le está complicando hasta el momento? ¿Me indican? ¿O todo vamos bien? ¿Todo bien con sinceridad? Avísenme, por favor. Que eso puede Profesor, una pregunta. Dime, Jesús. Para PBR y para batch, que son también calculados igual que el PFR de manera diferencial, también son áreas bajo la curva para el volumen o cambian. No, en el caso del PBR sí es muy similar, pero en el caso de Rector Batch, no, su trabajo no es igual a esto. Esto es netamente para reactores de flujo continuo, Jesús. Continuo se refiere únicamente al PFR. A los estados estacionarios, PFR, CSTR y el reactor PBR. Ah, ok. El otro es el reactor intermitente por lotes, el batch. Muy bien.
No se olviden decirle reactor batch, por favor, porque algunos me dicen de frente batch, pero batch también podría ser un mezclador simple, sin reacción química, por favor. No hay que confundirnos con esa parte. Jesús sí me lo dijo bien, pero me acuerdo que otros alumnos cuando me preguntaban me decían batch nada más. Pero batch solamente puede ser un tanque con agitador. O sea, no, siempre hay que dejar claro que se trata de un reactor, ¿no? Muy bien, perfecto. Me indica, ¿cuánto le sale? ¿72? 72, por favor, decímetros cúbicos. Muy bien, listo. Listo, listo, listo. Se acabó nuestra pregunta A. Por favor, revísala bien y dime si lograste comprender sin ningún tipo de dificultad esa primera pregunta. Por favor, Jesús Zárate, Jesús Daniel, por favor, Scarlett, Fabricio, Pau, Yomaira. Espero que hayan revisado su teoría, porque de verdad yo considero que la teoría está muy bonita a la hora de escoger quizás en consideraciones de tomar un volumen menor. Creo que la explicación ha sido bastante clara que hemos visto en la parte teórica, ¿no? Muy bien, listo, por favor. César, ¿entendiste? ¿Me indicas? Y estamos listos, por favor. Avíseme, Catherine. Listo, pues, ¿no? Recontra fácil, ¿no? Vamos con la pregunta B. ¿Qué me dice mi pregunta B? Mucho cuidado, por favor, me dice... ¿En qué intervalo de conversiones serían idénticos los volúmenes del CSTR y del PFR? O sea, ¿en qué intervalo justamente de conversiones? No sé, cuando hablamos de un intervalo podría ser de 0,2 a 0,4, o de 0,4 a 0,6, o de 0,4 a 0,8. Me dice, ¿en qué intervalo los volúmenes de CSTR y PFR son idénticos? Por favor, yo te voy a poner todos los datos. Mira, esta es la gráfica. Y por favor, indícame en qué intervalo crees tú que ambos volúmenes son iguales. Y eso lo hablamos en teoría. A ver, ¿alguien? 0,4 a 0,6 me dice Jesús, por favor, todos los demás. Todos, ¿estamos de acuerdo? Por favor, Fabricio y Yomaira. ¿Sí o no? Muy bien, habíamos indicado que un volumen de un CSTR o de un PFR iba a coincidir siempre y cuando la velocidad de reacción es constante, que es solamente en ese intervalo. ¿Estamos de acuerdo con eso, Scarlett, por favor? Fabricio, Yomaira, César, Melanie, por favor, indícame, Catherine. Claro que sí. Mira, te lo voy a colorear. Ahí está. ¿Lo viste, por favor, de celecito? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por favor, me indican. Por favor, avíseme. Muy bien, Melanie. Por favor, Scarlett, me indicas, Yomaira. ¿Así de fácil, profesor? Sí, ¿no? Sí. Los problemas todavía están muy fáciles porque acuérdense que recién estamos conociendo algunos términos y son problemas que estoy sacando del libro, por favor. No vais a pensar que estoy poniendo cualquier cosa. Son problemas que estamos tomando del libro. Yo creo que este libro es el mejor libro para la parte de reactores homogéneos. Yo considero que sí. Incluso para reactores heterogéneos también está muy completo. Pero creo en este caso que el Levespiel está un poquito más... cuenta con unas cositas más extras para esa parte. Muy bien. Listo. Entonces estamos de acuerdo que por ahí si nosotros deseamos determinar el volumen que es igual tanto para el CSTR como PFR, van a tener que comprobarlo sin ningún tipo de dificultad. Velocidad de reacción constante. Entonces tú sabes que el volumen para este reactor CSTR se determinaría mediante esta forma. En este caso tú tienes dos conversiones. ¿Cuáles son estas conversiones? La conversión hasta 0,6 y 0,4. ¿Estamos de acuerdo con eso, por favor? ¿Sí o no? ¿Sí o no, por favor? Para solamente esta área, por favor, esta área coloreada, me indican sí o no, sí o no, sí o no. Avísenme, por favor. Muy bien, Yomaira. Muy bien, perfecto. Y para el PFR sería esto, ¿no? Tenemos que utilizar una integración de 0,4 a 0,6, que en este caso podríamos utilizar la regla del trapecio sin ningún tipo de dificultad, pero acá está bastante fácil porque solamente tendrías tu altura que vale 0,2 y las dos bases son iguales, ¿verdad? ¿Sí o no me indican? ¿Sí o no? Las dos bases, por favor. Es más, esta es una región cuadrática, ¿no? Si ustedes pueden ver, 0,4 a 0,6, 0,2 y acá también 0,2. Bueno, en unidades, ¿no? 0,2, 0,2, por favor, me indican, ¿sí o no? ¿Sí o no, por favor? Yomaira, Fabricio, avíseme. Muy bien. Entonces, ya hemos indicado, la pregunta en sí solo me pedía en qué intervalo
se da esto. Ya hemos reemplazado eso y ustedes pueden indicar que el intervalo es de 0,4 a 0,6. Pero por si acaso también determinamos los volúmenes. Por ahí, si nosotros queremos para posteriormente utilizarlos, vamos a determinar estos volúmenes de manera directa. Volumen del reactor CSTR es igual a ¿qué? Al flujo de alimentación. Tú sabes que esto te vale 300 mol por minuto. La diferencia de conversiones, tú sabes, 0,6 menos 0,4. Listo. Muy bien. Y la velocidad de reacción hasta ese punto, estamos de acuerdo que es 0,2. Por favor, me indican, ¿sí o no? ¿Sí o no? Rapidito, rapidito, avíseme. Por favor, Yomaira, Fabricio, los demás, los demás. Muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. No, disculpen, disculpen. Acá no voy a poner nada. Porque acuérdense que acá es el inverso, ¿no? El inverso de la velocidad de reacción. Tal como lo hicimos anteriormente. Un segundo. Voy a mover esto un poquito más. Creo que acá no entra. Ahí está. Y acuérdense que acá, como les había indicado anteriormente, acá tendríamos, miren, miren, miren. Esto sería como 1 entre el inverso de la velocidad de reacción. ¿Me indican? ¿Sí o no, sí o no? Por favor. Avíseme, avíseme. 1 entre la velocidad de reacción, por favor, avíseme. Muy bien. Listo. Creo que esto está bastante fácil. Y entonces ponemos acá por 0,2, que está el valor, por 0,2 decímetros cúbicos, minuto, mol. Muy bien. Y con esto terminamos para nuestro primer caso. Ahí está. ¿Cuánto le sale, por favor, el volumen? ¿Me indican? ¿Cuánto, cuánto? A ver, todos, ¿cuánto le sale el volumen de este reactor CSTR, por favor? 300 por 0,2 por 0,2. 12, ¿me indican? ¿Sí o no? ¿Sí o no? 12 decímetros cúbicos, por favor. Muy bien, listo, listo, listo. En este caso, para el volumen del reactor PFR, tenemos, lo podemos expresar todo a la derecha. Voy a llevarlo un momentito. Ahí está. Miren, voy a hacer lo siguiente. Volumen de mi reactor PFR es igual a ¿qué? Al flujo de alimentación. Y acuérdate que estamos todos de acuerdo con que este valor es constante, ¿verdad? En ese intervalo me indican, ¿sí o no, sí o no? Constante en ese intervalo, por favor. Me avisan, ¿sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo? Míralo, míralo, por favor. La velocidad de reacción ha sido constante, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Avísame, por favor, repito, repito, repito. Muy bien. Entonces, bajo esa consideración, ustedes saben que esto se puede retirar de la integración sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de problema. Vamos a retirarlo. Entonces ponemos acá el inverso de la velocidad de reacción. Y la integración de esto solo me quedaría una constante. Sería solamente x2 menos x1. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Acuérdate que acá solamente quedaría lo siguiente, ¿no? A ver un segundo. x1, x2. Y acá solamente quedaría. Y esto tú sabes que sería solamente x2 menos x1. ¿Me indican, por favor? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Avíseme, avíseme, por favor, repito, repito. Yomaira, Fabricio, René, por favor, avísame. Muy bien, Scarlett, muy bien, Melanie, Jesús, ¿estamos de acuerdo, por favor? Avíseme los demás, Fabricio, Fabricio, vamos bien. César, muy bien. Qué fácil me dirás tú, ¿no? Sí, ¿no? Está bastante fácil, creo yo, ¿ah? Muy bien. Y si tú observas, acá hay algo muy particular, ¿no? Hay algo muy, pero muy particular. ¿Qué cosa? ¿Acaso en ecuaciones no se parecen, por favor, me indican? ¿Sí o no? ¿Me indican, por favor? ¿Acaso esta ecuación de acá no es la misma que la de acá? Por favor.
Muy bien, listo. Entonces estamos hablando de el mismo valor, ¿no? El cual lo vamos a representar con 12 decímetros cúbicos. Por favor, me indican, ¿entendieron, sí o no? Observen, por favor, esto de acá y esto de acá. ¿Estamos todos de acuerdo que se trata de la misma representación, por favor? ¿Sí o no, sí o no? Yo, Mayra, Fabricio, por favor, Jesús, avísame. Scarlett, muy bien, Katherine, ¿cómo vamos? Jesús Zárate, por favor, Hugo, Adriana, Pau. Muy bien. Listo. Y se terminó. ¿Qué tal, por favor? ¿Lograron entender la pregunta B? ¿Me indican? ¿Sí o no? ¿Lograron entender su pregunta B, por favor? Me avisan. ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a ponerlo esto acá. Perfecto. Vamos con la pregunta C, por favor. Mucha atención porque esta es la pregunta donde te voy a enseñar algo muy importante. Me dice lo siguiente, mira. Me dice lo siguiente. ¿Cuál es la conversión máxima que puede lograrse en un CSTR de 105 decímetros cúbicos? Perfecto. Tú sabes que un CSTR, su volumen se determina de forma algebraica utilizando un rectángulo. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, por favor? ¿Me indican sí o no? Estamos de acuerdo que el volumen de un reactor CSTR se determina utilizando una forma rectangular, ¿no? Una forma algebraica base por altura. Creo que nadie debería tener ningún tipo de problema con eso. Perfecto. ¿Qué es lo siguiente? Ahora, a ti ya te está dando el volumen. Ya te está dando el volumen. Muy bien, ya te está dando el volumen. Y te está pidiendo el valor de la conversión máxima. No te olvides esa palabra, por favor, porque va a ser indispensable esa conversión máxima. Muy bien, perfecto. Ahora, algo que yo quiero recalcar y que ustedes deben de saber, que esta es la forma en la cual nosotros vamos a determinar el volumen de un reactor CSTR. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, con eso me indica sí o no. Me indican, por favor, Yomaira, Fabricio, por favor, René, Samuel, por favor, todos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Un momentito, por favor. Antes de seguir con todo lo que viene, primero lo que voy a hacer es reemplazar todos los valores que yo tengo en este momento. El volumen de tu reactor CSTR, ¿estamos de acuerdo que vale 105 decímetros cúbicos? Por favor, me avisan, ¿sí o no? ¿Logran verlo? ¿Sí o no? 105 decímetros cúbicos. Muy bien. El flujo de alimentación lo voy a pasar a dividir en la parte de abajo. 300 mol por minuto. Y acá solamente me quedaría la conversión y el inverso de la velocidad de reacción, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien, por favor, me indican cuánto es que vale ese resultado. A ver. Por favor, ¿cuánto es que vale? Solo la parte numérica, por favor. ¿Cuánto le sale? A ver, todos. 105 entre 300, por favor, ¿cuánto le sale? 0,35, ¿estamos de acuerdo con eso, por favor? 0,35, muy bien, Yomaira, muy bien, perfecto. 0, voy a poner acá, 0,35 es igual a la conversión respecto a la velocidad de reacción. Muy bien. Pero yo te pregunto a ti, ahí esto es muy importante que tú lo entiendas, por favor. Todos estamos de acuerdo que en la gráfica este era tu abscisa y esto de acá que es 1 entre la velocidad de reacción era tu ordenada. Por favor, ¿me indica sí o no? ¿Sí o no? Por favor, me indican. Uno es tu abscisa y el otro es tu ordenada. Me indica, por favor, Jesús, por favor. Scarlett, Yomaira, por favor. Fabricio, avísame. Katherine, Adriana, Hugo, César. ¿Estamos de acuerdo? Scarlett, ¿pasó algo, por favor? ¿Me indicas? ¿Pasó algo? ¿O todo bien? Por favor, me avisan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Entendieron eso? Estamos de acuerdo que la conversión es tu abscisa y el inverso de la velocidad de reacción es tu ordenada. Entonces, mira, yo para fines prácticos voy a hacer lo siguiente. Mira, atento por favor. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira, voy a expresar esto que acabamos de indicar mediante la siguiente forma. Atento por favor. Lo que voy a hacer es expresarlo mediante la siguiente forma. 0,35 es igual a X por Y. Donde tú sabes muy bien que X es tu
conversión y tu y es el inverso de la velocidad de reacción. ¿Estamos de acuerdo con eso, por favor? ¿Sí o no? ¿Y por qué hago esto? Miras tú. Porque acuérdate que a nosotros ya nos están dando un volumen. Tú no sabes la conversión exacta. Vas a tener que basarte en un trabajo de prueba y error. Pero esto nos puede demorar mucho tiempo. Lo que yo voy a hacer es trabajar con la gráfica. Pero quiero primero que me digas si hasta este momento estás entendiendo. Por favor, Scarlett, por favor, Jesús, Jesús Zárate, por favor, Fabricio, Jesús Marín, Yomaira, Katherine, Adriana, por favor, me indican si hasta ahí van entendiendo. Por favor, con sinceridad, levante la mano los que han entendido, por favor. Repito, 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 no se demoren, ¿ah? ¿Me indican sí o no? Muy bien, Yomaira, los demás, Scarlett, perfecto, listo. Listo. Ese era el primer trabajo. Ahora, acuérdate que acá para determinar la conversión va a ser indispensable probar, como te digo, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Mira, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Mira, mucha atención, por favor, porque esto es lo bonito de lo que te voy a enseñar. Perfecto. Bien, un segundo. Listo, sigamos. Muy bien, acá nos quedamos. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Mira, lo que voy a hacer es regresionar cada recta. ¿Cómo regresionar, por favor? Mira, esto de acá lo voy a regresionar en calculadora. Profesor, ¿y se puede regresionar? Claro que sí. Nuevamente voy y te repito. Estamos todos de acuerdo que X era tu abscisa y el inverso de la conversión era tu ordenada. Por favor, me indicas, Scarlett, Yomaira, Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, acá lo pueden ver también. Justamente hemos planteado eso, ¿no? Muy bien. Si yo quiero regresionar esta recta, que tú sabes que se está representando. Sí, la frío. Muy bien, ahora sí, por favor. Ahora se está grabando. Solo voy a tener que unir los videos, no hay ningún problema. Muy bien, entonces, quiero que sean muy, pero muy observadores. Primero, ustedes saben que el valor que nos salga de la conversión depende a la vez de la velocidad de reacción. Claro que sí, estamos de acuerdo que mientras que uno es mi abscisa, el otro es mi ordenada. Entonces, tal como yo les decía, lo que vamos a hacer es regresionar. ¿Regresionar por qué? Tú me dirás, ¿por qué? Mira, va a ser muy importante. Porque si yo regresiono,
me va a salir una ecuación lineal. ¿Y esto por qué es importante? Porque todos estamos de acuerdo que el volumen de un reactor CSTR se va a determinar de forma rectangular. ¿Estamos todos de acuerdo, por favor? Ese es el resultado de la regresión. En un momento te voy a enseñar cómo regresionarlo. Por favor, Melanie me indica, César, Scarlett, por favor. Estamos todos de acuerdo con que el volumen de un reactor CSTR se está formando de manera rectangular. Muy bien, hasta ahí creo que no hay ningún tipo de problema. Muy bien, entonces, si yo ubico algún punto en esta recta, lo único que voy a hacer es, bajo ese punto, ubico este punto, estoy poniendo de color rojo, y estamos todos de acuerdo que mi Y sería mi altura y mi X sería mi base. Y se estaría formando esa área sombreada que me representa el volumen de mi reactor CSTR. ¿Estamos todos de acuerdo, por favor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, avísame, por favor. Yomaira, por favor. César, Jesús, por favor, me indican. Muy bien. Y voy a hacer lo mismo con las otras rectas. En un momento, lo primero que les voy a enseñar es cómo regresionar. Nos vamos a la calculadora. Atención, por favor. Nos vamos acá a la calculadora y yo quiero regresionar. Acuérdate que lo que estamos regresionando es de 0 a 0,4. Perfecto, mira, nos vamos a la calculadora y ponemos, mucha atención por favor, y ponemos menú. Nos vamos a la opción de estadísticas, le vamos a dar igual y lo que voy a regresionar según la recta que yo observo es una lineal. Pero también puedes utilizar una cuadrática si por ahí ves que las formas de tu representación gráfica tiene una forma cuadrática, ¿no? O puedes acortarla, puedes tomar extractos de esa curva y regresionarlo en forma cuadrática. En este caso vamos a utilizar una lineal en la cual yo, al ser una lineal, voy a utilizar la opción 2. La opción 2, por favor. Muy bien, y acá voy a poner los valores de X y de Y. Acuérdate que tu X es 0, 0,2 y 0,4. ¿Estamos todos de acuerdo, por favor, con eso? 0, 0,2 y 0,4. Por favor, me indican todos. ¿Estamos de acuerdo con que esos son los valores de X, por favor? Para esa primera recta. ¿Me indican sí o no, sí o no? Por favor, Yomaira, Fabricio, Jesús, Adriana, por favor, Melanie, César, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Mientras que los valores de Y son los siguientes, mira. 1, 0,6 y 0,2. Esa es la regresión que yo voy a hacer para mi primera recta. Muy bien, luego nos vamos a ir a opciones y vamos a pedir que nos calcule la regresión. Yo le voy a dar la opción 4 y mira, no sé si logras ver, por favor, el valor de la regresión. ¿Me indica sí o no, sí o no? ¿Se logra ver? ¿Me avisan? ¿Sí o no? ¿Sí o no, por favor? ¿Se ve, se ve, se ve? A ver, avíseme. Muy bien. ¿Qué te dice? Mira, algo muy fácil, mira. La regresión de esta recta te dice que A va a valer 1 y que B te va a valer menos 2. Perfecto. Esa es la regresión que yo tomé para esta recta. Ahí está. Ahora sí, por favor, me indican sí o no, sí o no. ¿Sí o no? A ver. Avisan. Muy bien. ¿Y por qué? Y tú me dirás, ¿por qué ha hecho eso, profesor? Es que, mira, como te había indicado anteriormente, te había dicho que acá vas a tener que tantear. Es decir, mira, yo busco por acá, no sé, tomo 0,3. Ah, bueno, con 0,3, profesor, tomé 0,3 para X. Y me voy acá y leo, no sé, 0,42. Entonces voy a ver si este 0,42 por este 0,3 coincide con este 0,35. Porque acuérdate que vamos a tener que tantear. O digamos este 0,2, mira, yo tomo acá 0,2, me dirijo hacia arriba y leo 0,6. Multiplico 0,2 por 0,6 y eso te sale 0,2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por favor, me indican sí o no. 0,6 por 0,12 me indican 0,6 por 0,2. Muy bien. Profesor, entonces yo me voy a pasar buscando y buscando hasta que encontremos que la multiplicación sea 0,35. Sí, es muy tedioso. ¿Estamos todos de acuerdo con que es muy tedioso eso? Por favor, me indica sí o no, porque tú no sabes exactamente cuándo va a ser el punto en el cual vamos a coincidir. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, Melanie y César? Por favor, esto es muy importante que me entiendan, por favor, porque ya no van a... Esto se puede aplicar a muchas cosas, ya sea destilación, cuando tú manejes gráficas, por favor, haz lo que yo te estoy haciendo. ¿Está bien, Yomaira, Jesús, Daniel, por favor, me indican sí o no, sí o no, sí o no? ¿Claro, está ahí? Muy bien, muy bien. Pero
Pero atento con esto. Yo me puedo ahorrar todo ese tiempo solamente regresionando. ¿Por qué miras tú? Porque mira, al tú tener la regresión, en vez de poner y, pones el equivalente. 1 menos 2x. Listo, y ya tienes solamente una sola incógnita y una ecuación cuadrática que se te va a formar. Así determinas el valor de x y también determinas el valor de y. ¿Me entendieron, por favor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Repito. En vez de poner y, voy a poner el valor de la regresión. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Por favor, me indican, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Se acabó? Se acabó. Pero acá voy con algo muy importante. A ti te dice la conversión máxima. Por lo tanto, es obvio que la conversión máxima yo debería probar primero en esta recta, ¿verdad? ¿Me indican? ¿Sí o no? Porque yo acá podría determinar la conversión, pero a ti te pide la conversión máxima. Estamos todos de acuerdo con que la conversión máxima primero se debería probar con esta recta, porque estamos de acuerdo que esta recta de acá me va a arrojar la mayor cantidad de volumen. ¿Estamos de acuerdo con eso, por favor? ¿Sí o no? 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 Por favor, ¿sí o no? Y acuérdate de algo. La conversión es directamente proporcional al volumen. ¿Estamos de acuerdo? A mayor conversión, que es lo que tú deseas, mayor volumen. ¿Estamos de acuerdo con eso? Melanie, César, por favor, Jesús, Yomaira, ¿me indica sí o no, sí o no, sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, perfecto. Pero igual tú puedes regresionar esto de acá, pero eso ni siquiera necesitas regresionarlo, porque todos estamos de acuerdo que esta sería igual a y es igual a 0,2, ¿me indican? ¿Sí o no? ¿Sí o no, por favor? ¿Me indican sí o no, sí o no, sí o no? Repito. ¿Sí o no? La representación de esta recta de acá sería y igual a 0,2. Listo. Pero a mí la que me interesa es esta de acá. ¿Por qué? Porque en todo caso esta me va a representar un mayor volumen. Y acuérdate lo que te decía. Para un volumen de un reactor CSTR, el volumen está directamente proporcional a la conversión. A mayor conversión, mayor volumen. Entonces lo que voy a hacer es regresionar esto. De la misma forma que yo te he enseñado, ¿ah? De la misma forma que yo te he enseñado. El valor que nos sale es Y3 es igual a menos 1,6 más 3x3. Profesor, no le creo, profesor. ¿Qué está hablando? Mira, vamos a regresionarlo, por favor. Por favor, acá lo hacemos todo en vivo. Ahí está. Mira, tomamos opción. Menú. Muy bien, vamos nuevamente a estadística. Un segundo, ahí está. Estadística nuevamente. Deseas hacer una regresión lineal, le das 2, pones tu X. Acuérdate que ahora es de, a ver, vamos a ver. Desde acá, desde 0,6 hasta el final. Ahí está, estos tres. Muy bien, tu X, lo que te decía. 0,6, 0,8 y 0,9. Mientras que los respectivos Y serían estos, ¿no? Sería 0,2, sería 0,8 y 1,1. ¿Eso nomás, profesor? Sí, eso nomás. Le damos opción, le damos que nos arroje la regresión y estamos todos de acuerdo con que la regresión que me arroja es, mira, ahí está. ¿Puedes compararlo, por favor? Menos 1,6 más 3x me indica sí o no, sí o no. ¿Estamos de acuerdo, por favor? ¿Sí o no? ¿Sí o no, por favor? ¿Sí o no, sí o no? Yomaira, por favor, Fabricio, Jesús, Zárate, Adriana, Scarlett, por favor, Melanie, sí, sí, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. Listo. Listo. ¿Eso es todo, profesor? Sí, mira. ¿Por qué? Porque una vez que ya tenemos esta regresión, nosotros podemos determinar un volumen máximo. No sé si será ahí, de repente es más acá, pero yo sé que ese va a ser el mayor volumen que yo puedo obtener y acuérdate que a mayor volumen, mayor conversión. Pero en vez de utilizar este Y, voy a utilizar el equivalente de la regresión, es decir, menos 1,6 más 3 veces x3. Listo, vayamos a reemplazar por favor. Acuérdate que a ti te pide la conversión máxima para ese reactor. Muy bien. Entonces, por favor, mucha atención porque lo que ahora viene es solamente trabajar con eso. Mira, vamos a reemplazar. Acá tenemos 0,35 es igual a X que te representa la conversión y tu Y lo vas a reemplazar por el equivalente. Menos 1,6 más 3 veces X. ¿Listo? Acuérdate que X es tu conversión máxima.
efectuamos sin ningún tipo de problema porque es algo muy simple. Sería menos 1,6 de x más 3 veces x al cuadrado. Listo, dejas acá 0 y acá pones menos 1,6x. Ah, no, disculpen. Voy a ponerlo en orden. Si es que lo quieres llevar de manera polinómica o si quieres directamente utilizas solver, ¿no? Ahora, por ahí me dirán, no, profesor, pero mejor utiliza una cuadrática. Bueno, utiliza una cuadrática, pero utilizando solver te podría arrojar directamente el valor más correcto, ¿no? Perfecto, entonces acá vamos a determinar el valor de x, que es la conversión máxima, pues, ¿no? Máxima. Profesor, y si no me sale ningún valor, bueno, entonces ahí no es. Ahí no es, vas a tener que probar con la otra regresión o con la regresión anterior. Pero en este caso estamos probando con esta porque es claro que a mayor volumen, mayor conversión. Entonces, esto lo llevas a solver sin ningún tipo de problema. Mira. Esto lo puedes llevar a solver sin ningún problema. Pones 0, es igual a ¿qué cosa? 3 veces x al cuadrado menos 1,6 x. Ojo, estoy haciendo de la manera más rápida. Tú lo puedes llevar a un polinomio sin ningún problema. Hay opción de polinomio también. Y la conversión que nos sale es de 0,7, que coincide más o menos con lo que nosotros tenemos. Porque acuérdate que esta conversión va a estar restringida para mayor a 0,6. ¿Estamos de acuerdo? Yomaira, por favor. Melanie, César, me indican sí o no. Acuérdate que acá tenemos 0,6 y el punto que nosotros escojamos tiene que estar mayor a este. ¿Listo? Entonces, pues, puedes poner acá que la conversión máxima sería 0,7. Listo. Profesor, ¿y ahí pude haber utilizado polinomio? Claro que sí, la calculadora también te brinda la opción de utilizar polinomios. Ahí está, ecuaciones, formas polinómicas de grado 2 y reemplazas toda esta ecuación acá. 3, menos 1,6 y reemplazas acá menos 0,35 y listo. Te arroja valores inmediatos. ¿Qué tal? Me indica, por favor. Yomaira, ¿entendiste? Melanie, Jesús, ¿entendieron esto, por favor? ¿Quedó claro? Quedó claro. Un problema muy bonito, ¿ah? Muy bonito, que tenía justamente la opción de hacer eso. Muy bien. Listo, por favor. Conversión máxima, me indican. ¿Entendieron? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Repito. Estamos muy bien, muy bien. Vayamos con la pregunta D. La pregunta D me dice lo siguiente, mira, mucha atención, me dice, ¿qué conversión puede lograr si un PFR de 72 decímetros cúbicos va seguido en serie por un CSTR de 24 decímetros cúbicos? En este caso me está pidiendo la conversión global. Primero tenemos un CSTR de 72 decímetros, un PFR de 72 decímetros cúbicos, pero ni siquiera tienes que dedicarte a tener algún tipo de inconveniente respecto a tu PFR. ¿Por qué me dirás tú, profesor? ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, por favor, si tú recuerdas, y esto es muy importante, si tú recuerdas, mi pregunta 1 me decía lo siguiente, que el volumen de mi PFR era 72 decímetros cúbicos hasta una conversión de 40%. ¿Recuerdas eso, por favor? ¿Sí o no? ¿Lo recuerdas? Avísame. ¿Lo recuerdas, sí o no? Sí, profesor, claro que sí, como no me voy a recordar. Muy bien, perfecto. Entonces, profesor, ¿tengo que trabajar extra? No, ¿por qué? Ya tú sabes hasta qué volumen tu PFR es 72 decímetros cúbicos. ¿Estamos todos de acuerdo, por favor? Todos estamos de acuerdo que esta área sombreada es el área que equivale para un reactor PFR de 72 decímetros cúbicos. Por favor, Melanie, avísame, César, por favor, Jesús. Yomaira, Jesús Zárate, indícame sí o no. Jesús Daniel, por favor, avísame. Listo. Hugo, ¿todo bien? Muy bien. Entonces me dice que vamos a tener un reactor CSTR en serie, posteriormente después de este PFR. Y que este CSTR mide 24 decímetros cúbicos. Ahora, tú me dirás, profesor, ¿podría estar mi CSTR acá? ¿Podría ser acá, profesor? ¿O por acá? No sé. Pero todos estamos de acuerdo que el área que se forme para este volumen de este reactor CSTR va a ser un área rectangular. Ahora, yo te cuento que no puede ser esto de acá. Y tú me dirás por qué. Si tú recuerdas, esta área también la calculamos en la pregunta B, que nos dijo Jesús que a
a esa área, se podría decir que el volumen de mi CSTR y de mi PFR era constante. Era de 12 decímetros cúbicos. ¿Recuerdan eso, por favor? Pregunta B. 12 decímetros cúbicos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por favor, me indica Yomaira, por favor. Melanie, por favor. Jesús. Entonces, todos estamos de acuerdo que al ser esta área 12 decímetros cúbicos, la conversión tiene que ser mayor a 0,6. No sé, será 0,7, será 0,8, no lo sé, sinceramente no lo sé, pero sé que es mayor a 0,6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mira, tú sabes que esta regresión es igual a 0,2, pero lo principal acá va a ser utilizar lo que tú ya has aprendido. ¿Qué cosa? La regresión de esta recta. Nada más. Sí, profesor, así nomás, claro que sí. Te cuento que eso es lo único que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque digamos que está acá, vas a utilizar un área rectangular basada justamente en la regresión de esa recta, porque tú sabes que todo depende del punto que tomemos acá, porque la conversión va a estar mayor a 0,6. Digamos que es, no sé, 0,7. Entonces con 0,7 me voy hacia acá, leo el valor del abscisa y formo el valor de la ordenada y formo mi rectángulo. Nada más. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Pero no te olvides que esa va a ser el área rectangular porque es después de tu PFR en serie. Si no hubiera un PFR, tendrías que tomar hasta el inicio, ¿no? Perfecto. Entonces, al ser un reactor CSTR que se encuentra en serie, todos estamos de acuerdo que vamos a utilizar la siguiente forma. Muy bien, voy a reemplazar, por favor, atentos. Vamos a utilizar lo siguiente. Mira, 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 mira. Volumen de mi reactor CSTR, el problema te lo dio. Claro que sí, te dice que vale 24 decímetros cúbicos. El flujo de alimentación, profesor, era un dato. Claro que sí. 300 mol por minuto. Muy bien. La conversión 2. ¿Conocen la conversión 2 que vendría a ser mi conversión global? Todos estamos de acuerdo que no se conoce ese valor. Por favor, me indican sí o no. Me indican, por favor. Todos estamos de acuerdo que esa conversión no se conoce, por favor. Me indican, por favor. Yomaira, Fabricio, Jesús, ¿estamos de acuerdo? Solamente le voy a poner X. Pero la conversión 1 para mi primer reactor, que sería mi reactor PFR, ¿estamos todos de acuerdo que es 0,4? Por favor, me avisan. ¿Sí o no? 0,4. 0,4, por favor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Repito. Yomaira, Jesús, Hugo, por favor. Avísame, Katherine, Adriana, Scarlett, César. Muy bien. Entre el negativo de la velocidad de reacción para este X2. Listo. Y dime si no te recuerda a la pregunta anterior. ¿Estamos de acuerdo con que se trata casi de lo mismo? Me indica, por favor, o sea, el trabajo. ¿Sí o no? Por favor. Avísame. Muy bien, entonces vamos a dividir 24 entre 300 y acá tendríamos ¿qué cosa? 0,08 es igual a ¿qué? Ah, ya tú sabes, pues no, ya tú sabes, ya hemos hablado de esto, ¿ah? Y hemos hablado de esto. A ver, un segundo, voy a ir guardando por si por ahí tenemos algún tipo de problema. Entonces tendríamos 0,08 es igual a ¿qué? Ah, mira, a x menos 0,4 por 1 entre el negativo de la velocidad de reacción. Muy bien, listo. Ya ustedes saben que esa es la velocidad de reacción para un X2. Y si tú observas esto de acá, estamos todos de acuerdo, por favor me indicas que es tu ordenada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú yes, sí o no? ¿Sí o no me indicas? Por favor, sí o no. Por favor, Yomaira, Fabricio, Jesús Árate, Jesús Daniel, por favor, avísame. Muy bien. Entonces, nuevamente vas a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Mira, ponemos esto y lo único que vas a hacer es 0,08 es igual a x menos 0,4 por y. Pero, tú me dirás, profesor, pero muchos números. Mira, si tú quieres puedes ir probando, ¿ah? Si tú quieres pon 0 a 7 acá, te diriges hacia arriba, no es, ponle 0,8, te diriges hacia arriba, no es, ponle 0,9. Y mira, si tú te das cuenta, es mucho tiempo el que vas a utilizar y nada te asegura que vas a encontrar el valor correcto de manera inmediata. Entonces yo te doy esa opción y espero que te guste porque es bastante fácil.
Muy bien, entonces nuevamente voy con lo que habíamos hecho anteriormente. Vamos a reemplazar este 0,8 acá. 0,08 es igual a x menos 0,4 multiplicado por y. Pero ya que es igual, utiliza el equivalente de la regresión. Menos 1,6 más 3x. Listo. Ahora yo te cuento que el libro lo que hace en estos problemas es tantearlo. Tantear 1, tantear 2, tantear 3, 4, pero tú no te puedes pasear, tú no te puedes pasar tanteando o en otro caso, para que me entiendan, utilizando prueba-error, prueba-error, prueba-error. ¿Para qué? ¿Para qué? Por favor, si nosotros manejamos matemáticas sin ningún tipo de problema. Listo, entonces creo que esto se volvió muy simple. Claro, por favor, Yomaira. Jesús Zárate, por favor, Jesús Daniel, avísame, Catherine, Hugo, ¿quedó claro, por favor, esto? Creo que sí. Muy bien, vamos a poner 0,08 es igual a ¿qué? Ah, por favor, ya tú sabes esto, ¿no? Te enseñan desde primaria, desde que entras a guardería. Ya sabes esto, ¿no? Por favor, desde la guardería nos enseñan esto, ¿no? Muy bien, perfecto. Aunque yo lo aprendí recién en la universidad, pero ahí estamos, ¿ya? Muy bien, acá tendríamos menos 1,6x, perfecto, más 3x al cuadrado, muy bien, profesor, menos por menos más, 1,6 por 0,4, profesor, a ver, 0,4 por 1,6, me sale 0,64, muy bien, más 0,64. Y este menos 0,4 más por 3 sería menos 1,2 de x. Muy bien. Cositas que nos enseñan en la guardería, ¿no? Claro que sí. Ahora por ahí me dirán, profesor, yo no manejaba eso, ¿no? Bueno, pues no. Listo, acá dejamos solito el 0, ordenamos bien la ecuación, 3x al cuadrado menos 1,6x menos 1,2x sería menos 2,8x, si es que no me equivoco, y más 0,64 menos 0,08 sería más 0,632. Por favor, me indican, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Repito, Yomaira, Fabricio, por favor, Jesús Zárate, Jesús Daniel, avísame. ¿Sí o no? Por favor, repito. A ver, me indica. Y se acabó. Muy bien, Melanie, muy bien, me da mucho gusto. Adrián, Scarlett, por favor, me indica, ¿van entendiendo, sí o no? Sí o no, por favor, no se olviden repasar los problemas, ¿ah? No se olviden repasar los problemas. Si yo estoy seguro que si tú repasas adecuadamente, no deberías tener ningún tipo de dificultad con ningún tipo de problema. De verdad. El próximo tema es un tema bastante corto, no incluye muchos problemas, pero de ahí sí lo vamos a tocar 8 problemas por tema, porque ya se hacen un poquito más amplios los temas. Muy bien, entonces, ¿cuánto le sale el valor de la conversión, por favor? Que vendría a ser la conversión 2, me indican, ¿cuánto? Yomaira, Fabricio, Jesús, por favor. Jesús Zárate, ¿cuánto sale? Me indican. Miren, acá hay un error, ¿ah? Y ustedes me dicen, sí, profesor, está bien. La resta es 0,56, por favor, revisen ese valor, 0,56, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver. Muy bien, uf, casi. Imagínate, ni restarse, ¿no? Bueno, son errores que pueden pasar, pues, ¿no? Ahora sí, me sale 0,643, por favor, me indican 0,643, muy bien. Jesús, todo claro, por favor, Jesús Daniel, avísame. Hugo, todo bien, por favor. Yomaira, César, ¿cómo vamos? Por favor, indíquenme, todo claro. Listo, se acabó. Vamos con mi última pregunta de este problema y te cuento que el siguiente problema es mucho más fácil y voy a empezar a llamar. Me dice, ¿qué conversión puede lograrse si hay un CSTR de 24 decímetros cúbicos seguido en serie por un PFR de 72 decímetros cúbicos? Pero nuevamente voy y te repito, por eso era indispensable la pregunta A. La pregunta A me decía lo siguiente, que cuando nosotros
nosotros obteníamos un volumen de 24 decímetros cúbicos de un CSTR cuando la conversión era de 0.4. ¿Lo recuerdas, por favor? Pregunta A, ¿sí o no? Pregunta A, por favor. Igual te la traigo por si no te recuerdas. Ahí está. Pregunta A. Obteníamos un volumen de 24 decímetros cúbicos cuando la conversión era de 0,4. Por favor, Yomaira, ¿me avisas? ¿Recuerdas, por favor, sí o no? Scarlett, por favor. Igual si no recuerdan, ahí les estoy mostrando justamente. Muy bien. ¿Listo? Adriana, ¿todo bien? Catherine, por favor. Melanie. Listo. Muy bien. Entonces, por el tema de el reactor CSTR, no me preocupo. La verdad que no me preocupo porque yo sé que es esta pequeña área. Ahora, el PFR va a tener un valor de 72 decímetros cúbicos y es obvio que acá hasta 0.6 no sería la conversión global. ¿Por qué? Porque acuérdate que este incluye un volumen de 12 decímetros cúbicos. ¿Recuerdan, por favor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por favor, me indican. Muy bien, perfecto. Entonces, todos estamos de acuerdo que la conversión global va a ser mayor a 0,6. Por lo tanto, vuelvo y te repito, vas a tener que regresionar tu recta. Es muy importante la regresión. ¿Por qué? Porque nos facilita muchas cosas, entre ellas trabajar con un caso de prueba-error. Prueba-error, profesor. Mucho tiempo. ¿Qué es eso, profesor? Ya no estamos en esos tiempos. Muy bien. Entonces, regresionando esto, tendrías lo siguiente de encontrar alguna conversión por ahí. Vas a tener que utilizar la ecuación para determinar el volumen de tu PFR. ¿Qué necesitas? El flujo de alimentación, que es dato, y el área que se va a formar acá, ¿no? Muy bien. Que sería esta más algo adicional. No sé, yo voy a escoger que es por acá. No sé verdaderamente, no sé cuál será mi conversión. Quizás es mucho menor, no lo sé. Yo lo estoy plasmando de manera aleatoria. ¿Está bien, Yomaira, por favor? Jesús, me indica, Melanie, Adriana, por favor, Jesús, ¿sí o no, sí o no? Avíseme, por favor, es muy importante. Jesús Zárate. Muy bien. ¿Pero hay algún problema? No, porque tú sabes que esto de acá son áreas trapezoidales. Entonces no hay ningún problema. Mira, vamos a plasmar esas áreas en forma de trapecio. Por favor, mucha atención porque esto se pone muy interesante. Y lo que viene, el siguiente problema, voy a empezar a llamar para que me ayuden a resolver. Es un problema muy parecido a este. No sé por qué lo han puesto en los últimos problemas porque considero que está mucho más fácil. Perfecto. Entonces, claramente te dice que es el volumen de este reactor PFR en serie, después de tu CSTR, te dice que vale 72 decímetros cúbicos. Listo. Es igual al flujo de alimentación que te vale 300 mol. Un segundo. Entonces habíamos indicado que se va a trabajar con dos áreas que serían estos trapecios, área 1 y área 2. ¿Está bien, chicos? Área 1 y área 2, por favor. La formación de mis dos trapecios acá. En este caso tenemos esta forma muy conocida y este otro trapecio que no sabemos cuál es la conversión. No sé si será por acá, no sé si será por acá, no sabemos. Muy bien, entonces voy a poner 300 mol por minuto. Por favor, quisiera preguntarles a los que llevan transferencia de calor conmigo. Mañana podríamos ver un problema de 4 a 5 de la tarde, por favor. Yomaira, Jesús, los que están llevando conmigo transferencia de calor, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Se puede ver mañana? De 3 a 4, solamente una hora, un problema, por favor. Avíseme, por favor. Yomaira, Jesús, por favor, me indican. ¿Sí o no? ¿Podrían? A ver, me avisan, por favor. ¿Sí o no, chicos, por favor? No veo mi pantalla, ¿qué está pasando? Ahora sí, por favor, me indican. Los que llevan conmigo transferencia de calor, por favor, Jesús, Yomaira, mañana pueden, si o no, le voy a avisar a los otros chicos también. Pero más o menos le voy comunicando, si o no, pueden. Muy bien, bueno. Bueno, entonces, sigamos, por favor. Sigamos. De 4 a 5 nada más. 4 a 5, una hora. O de 5 a 6 si desean. De 5 a 6 si desean. Para que no se les cruce con nada.
Muy bien, perfecto. De 5 a 6, muy bien, muy bien. Entonces voy a reemplazar. Y lo que viene acá, por favor, y lo que viene acá, estamos todos de acuerdo que son el área de esos trapecios, por favor, Melanie, Hugo, me avisas, por favor. Jesús, Zárate, Adriana, Catherine, estamos de acuerdo que esas serían las áreas de mi trapecio 1 y de mi trapecio 2. Yomaira, avísame, por favor, Jesús, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, abrimos corchetes y tendríamos lo siguiente. Primero empecemos por el área 1, que es muy fácil, mira. Tu altura te vale 0,2. Muy bien. ¿Y la suma de bases cuál sería? Ah, mira, este de acá y este de acá que son iguales, que vale 0,2. O sea, sería 0,2 más 0,2 entre 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yomaira, Jesús, Fabricio, me indicas, por favor, los demás, repito, me indican sí o no, sí o no, sí o no. ¿Sí o no? Me indican, esa sería la primera área. Vamos con nuestra siguiente área, por favor. Más, a ver, un segundito. Lo que ya no entra acá. Por favor, chicos, lo que está llevando conmigo transferencia de calor es muy indispensable. Quizás el domingo también llevemos otra clase para ir avanzando. Y para cumplir lo que es intercambiadores de calor. Muy bien. Vamos con la otra área. Esta vendría a ser mi área 1, ¿no? A ver, vamos a dejarlo bien bonito, por favor. Discúlpenme que me tome tiempo. Esta de acá vendría a ser tu área 1. Ahí está. Vamos ahora con el área 2. Bueno, acá hay un problema con el área 2 porque estamos todos de acuerdo que yo sé dónde empieza 0,6, pero no sé dónde termina. Pero sé que va a terminar en la conversión global. ¿Estamos de acuerdo con eso, Jesús, por favor? Yomaira, ¿sí o no? ¿Sí o no? Me indica sí o no, por favor. Muy bien. Entonces, yo tendría que poner lo siguiente. Mi altura, profesor, es de 0,6 a x2. No sé dónde. Por eso solamente tengo que poner x2 que me representa la conversión global. Por lo tanto, estamos todos de acuerdo que la altura sería x2 menos 0,6. Por favor, me indican sí o no. Por favor, Yomaira, Jesús, Hugo, por favor, avísame Melanie, Adriana, Catherine, Scarlett. Por favor, claro que sí. Chicas, de verdad, las chicas que son un grupo grande de Ecuador. ¿Han podido revisar la carpeta de balance, por favor, que les compartí? Les logré pasar a su correo, ¿ah? Espero que lo hayan podido revisar. Muy bien. Ahí está. Bien, sigamos acá. Entonces, yo no sé cuál es mi altura, pero yo sé que sería x2 menos 0,6. ¿Listo? Creo que todos tendríamos claro eso. No hay ningún problema. Ahora, vayamos con el tema de las bases. Una de mis bases, si tú te ubicas bien, por favor, acá en la gráfica. ¿Estamos todos de acuerdo con que una de mis bases sería esta? 0,2, por favor, me indica. ¿Sí o no? ¿Sí o no? 0,2. A ver, avísame, por favor. ¿Sí o no? ¿Sí o no, por favor? Yomaira, Fabricio, Jesús, por favor, indícame. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Listo. Entonces, una de mis bases me vale 0,2. Perfecto. Más mi otra base. Pero mi otra base yo no sé cuánto vale. Sinceramente no sé cuánto vale. Lo necesito. Pero yo sé que mi otra base sería un valor de y. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Un valor de la ordenada? ¿Sí o no? ¿Sí o no, por favor? Yomaira, Fabricio, por favor, Jesús, indícame, Hugo, Scarlett, por favor, Daniel, ¿sí o no, sí o no, sí o no? Jesús Zárate, muy bien. Entonces, tú no te vas a poner a probar el valor de y, sino que vas a poner, ¿qué cosa? El equivalente de tu regresión. Nada más, profesor, nada más. Te cuento que nada más. Entonces, en vez de poner tu y, vas a poner el valor de tu equivalente, ¿no? En base a tu regresión, que sería menos 1,6 más 3 veces tu x2, que es la conversión global que tú deseas determinar. Cierras esto, cierras corchete y todo esto lo divides entre 2. Y se acabó. Eso es todo, profesor. Te cuento que eso es todo. Eso es todo. Pero, ¿qué se facilitó todo? En regresionar. Porque lo demás era solamente evitarte lo que es prueba, error. Prueba, error. Muy bien, vamos por acá.
tenemos el valor de la conversión global, que cuánto le sale, por favor, a todos, todos, todos. A ver, un momentito. Vayan calculando eso, por favor. Voy a poner esto de acá. Todo esto sería mi área 2. Muy bien. Perfecto. Voy a borrar todo lo que ya no vamos a usar. Y se acabó. Por favor, quiero ver esos resultados, ¿ah? Ahí lo voy a ayudar mejor, lo voy a ayudar. Ahí está. ¿Qué tenemos? Un segundo. Ahí está. 72 es igual a ¿qué? A 300, profesor. ¿Por qué tenemos acá? 0.2 por... ¿Qué cosa? Ya tú sabes, pues, ¿no? 2, 0, 2. ¿Cuánto le salió, Yomaira, por favor? Jesús, ¿cuánto? Jesús Zárate, Jesús Daniel, por favor. ¿Cuánto le salió, por favor? A ver, más... ¿Cuánto le salió, chicos? A ver, los veo. 0.6 por todo esto. 0.2 más menos 1,6 más 3 veces la conversión global entre 2. Y ya cerramos paréntesis acá, un paréntesis más y se acabó. Por favor, me indican cuánto le salió. 0,95, por favor, me indican si o no, si no. Repito. ¿Sí o no? 0,95 la conversión, me avisa. Yomaira, Jesús, por favor, me indican sí o no. A ver. Por favor, sí o no. Yomaira, Jesús, ¿le salió? Hugo, por favor, Scarlett, Adriana. Listo. Y era obvio que iba a ser bastante alto, porque acuérdate que hasta acá eran 12 decímetros cúbicos. Entonces, todo esto, sin duda, iba a ser, supuestamente, o va a ser tus 60 metros cúbicos que faltaban para obtener un volumen de un reactor de 72 decímetros cúbicos. Claro, Yomaira, Jesús, me indican, por favor, Scarlett, Adriana, por favor, avísame. Katherine, todo claro, por favor, avíseme. Repito, ¿sí o no? Jesús, ¿todo claro? Yomaira, por favor, ¿me indican? ¿Sí o no? Hugo, ¿todo bien, por favor? Chicos, por favor, levanten la mano si han entendido, por favor. Muy bien, perfecto. Entonces, vayamos con el siguiente problema, por favor. El siguiente problema me dice, este es bastante fácil, ¿ah? Este es bastante fácil. La pregunta S lo voy a dejar para ustedes y vamos a hacer la pregunta ABCD. Tiene que ver justamente con la regresión. Me dice, la reacción adiabática exotérmica irreversible en fase gas es la siguiente. Va a correrse en un reactor de flujo para una alimentación equimolar de A y B. En la figura 9.2P2.9B se muestra en la gráfica Lebespiel para esta reacción. Pues lo que me interesa en sí es la gráfica, para si es que se trata solamente de volumen. Me dice, ¿qué volumen de PFR es necesario para lograr una conversión del 50%? Mira, es más, acá está en escala de manera muy fácil. Vamos por acá. Miren, pero quiero que observen algo. ¿En qué ha cambiado la gráfica, la abscisa y la ordenada respecto a la que vimos anteriormente? Yomaira, tu micro, por favor. Profesor. Yomaira, observa bien tu gráfica y dime en qué ha cambiado la ordenada respecto a la ordenada del problema anterior. En lo que es bueno, X sigue con la conversión, pero Y la alimentación está en flujos. Se incluyó el El flujo, flujo ¿no? se ha incluido el flujo Se influyó con el la flujo. velocidad. Yomaira, ¿eso va a cambiar nos va a afectar en el problema? No, ¿verdad? Porque este flujo es constante. ¿Estamos de acuerdo? Flujo de alimentación. Ujú. Perfecto, es lo único que ha cambiado. Ahora, vayamos a qué me pide. Me pide el volumen de un PFR. Es necesario para lograr un 50%. Si tú observas, o todos se están dando cuenta, por favor, que está
gráfica para las ordenadas está a una escala de 0.1. No sé si logran notar ese, por favor, me indican, sí o no, sí o no. Yomaira Jesús, por favor, indícame. Jesús Daniel, por favor. Chicos, esto nos va a demorar aproximadamente media hora, no nos podemos tardar más. Listo. Muy bien, entonces tendríamos 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. Entonces, todos estamos de acuerdo que sería esta área, por favor, me indican, sí o no, repito, chicos, sí o no, me indican, por favor. Muy bien, listo, utilizas la regla del trapecio, nuevamente tienes un trapecio perfecto y se acabó tu pregunta A. ¿Qué tendrías? Profesor, ¿incluyo ahora el flujo? Claro, acuérdate que el flujo ya está incluido. Ya está incluido, entonces solamente sería esta área de manera directa. Eso sería para tu PFR. Pregunta B, ¿qué te dice? Mira, la pregunta B te dice, ¿qué volumen de CSTR es necesario para lograr una conversión del 50%? Nuevamente, estás acá, pero en vez de utilizar el área bajo esta recta, lo que vas a utilizar es tomar un rectángulo. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Por favor, me indican sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. Repito, sí o no, sí o no. Muy bien. ¿Listo? Listo. Y así se acabó tu problema. ¿Qué tal? ¿Me indicaron? ¿Entendieron esto, por favor? ¿Sí o no? Yomaira, Fabricio, por favor. Jesús, indícame. Hugo, por favor. Scarlett, Katherine, Adriana. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se entendió? Melanie, ¿todo bien? Muy bien. ¿Listo? Vayamos por acá. Primero, empecemos con el volumen de mi reactor PFR, el cual se va a calcular de manera muy fácil. Voy a acercarme, por favor. Ahí está. Empecemos con el volumen de tu reactor PFR. Volumen de mi reactor PFR es igual a ¿qué? Ah, mira, lo único que vas a formar es tu trapecio. ¿Cuál es tu trapecio? La base. ¿Todos estamos de acuerdo que es 0,5, por favor? ¿Me indican sí o no, sí o no? ¿0,5? 0,5 la base, por favor. 0,5, sí o no. Muy bien. 0,5. Perfecto. Ah, un momentito. Acá me faltó algo, ¿no? Ah, me faltó poner las unidades. Acá, por favor. Decímetros cúbicos por minuto entre mol. Solamente las unidades, ¿ah? Que estoy factorizando. Muy bien, listo, vayamos acá. Ahí está. Todos estamos de acuerdo que la altura es 0,5. Y las bases son, acá mira, mira. Si tú observas, esta base que sería tu base mayor sería un 5 por 10 a la quinta, ¿me indican? ¿Sí o no? 5 por 10 a la quinta, por favor, Jesús, avísame. Yomaira, por favor, Hugo. Muy bien. 5 por 10 a la quinta. Más la otra base, mira, esta era una, esta es otra, que estamos de acuerdo que es 1 por 10 a la quinta, por favor me indican. 1 por 10 a la quinta, por favor, observen, sí o no, sí o no. Por favor, avíseme, avíseme. Listo. ¿Se acabó, profesor? Sí, se acabó. Ya no tienes que incluir el flujo de alimentación porque el flujo de alimentación ya está incluido acá. Metros cúbicos. Por lo tanto, ¿me pueden indicar cuál es el volumen de mi reactor PFR, por favor? ¿Cuál? Por favor, Yomaira, Jesús, Scarlett, por favor, indíqueme cuál es el volumen de este reactor PFR con una conversión de 0,5, por favor. Me indican cuánto. Los leo, repito. Si quieren nos quedamos a las 11, yo no tengo ningún problema, pero si desean acabar rápido, por favor, moviendo esa mano. A ver. ¿Cuánto? 15 por 10 a la cuarta. Muy bien, Hugo. Muy bien. 15 por 10 a la cuarta, ¿no? ¿Sí, todos? 15 por 10 a la cuarta metros cúbicos. Listo, se acabó, profesor. Muy bien, vamos con el otro. Este es mucho más fácil. Acá tenemos volumen de mi reactor CSTR es igual a ¿qué? Acuérdate que acá ya viene incluido este término. Mira. Este de acá ya viene incluido acá. Entonces solamente sería 1 por 10 a la cuarta, ¿me indican? ¿Sí o no? ¿Sí o no, por favor? 1 por 10 a la quinta, ¿no? 1 por 10 a la quinta, por favor, me indican metros cúbicos. Claro que sí, muy bien, Fabricio, muy bien, gracias por regresar. Y la conversión sería 0,5, ¿verdad? 0,5, ¿sí o no, por favor? Jesús, avísame, Yomaira, los demás. Esto de acá, ¿no? Por favor, Scarlett, ¿estamos de acuerdo? Adriana, chicas, me da mucho gusto verlas acá. ¿Qué pasó con las otras chicas? Nos estamos extinguiendo, ¿ah? Muy bien, perfecto.
Entonces sería 0,5 por 10 a la quinta. Y esto me sale un 5 por 10 a la cuarta. Por favor, me indican 5 por 10 a la cuarta. ¿Sí o no? Muy bien, Hugo, muy bien. Me da mucho gusto, ¿ah? Profesor, ¿y estamos yendo bien? Yo creo que sí. Si estás repasando, estás yendo bien. Ahora, si no repasas, bueno, pues no. ¿Qué se puede esperar? Pero el curso se va a poner mucho más bonito, eso sí te lo aseguro. Cada vez vamos a ver más cosas y eso es en favor de ustedes, ¿no? Listo, Yomaira me indicas, Hugo, por favor, Jesús, Daniel, Jesús, Zárate, Adriana, Scarlett, Fabricio, todo claro con esto. Listo, profesor, ¿y cuál es la diferencia? Que en este caso ya nos dieron una gráfica de manera directa. Ahora, cuando nosotros vayamos avanzando temas, vamos a tener que mezclar todo esto. Entonces, si tú no sabes cómo determinar el volumen de un reactor, ya te vas a perder posteriormente, porque digamos que te dan una gráfica y uno de los datos que tienes que utilizar es volumen, y no sabes cómo determinar el volumen de un reactor. Ah, ya tienes un problema, ¿no? Pero no creo que sea tu caso porque creo que estás entendiendo sin ningún tipo de dificultad. Siguiente, me dice, ¿cuál será el volumen de un segundo reactor CSTR acoplado en serie al primer reactor CSTR? Es decir, lo que calculamos en la parte B. Necesario para calcular una conversión global del 80%. Miren, habíamos indicado, todos estamos de acuerdo que mi primer reactor CSTR cubría esta área. Me indican, por favor, Fabricio, Scarlett, por favor, Jesús Zárate, Jesús Daniel, Yomaira, Hugo, por favor, Melanie, ¿sí o no? Listo. Entonces, todos estamos de acuerdo que el segundo reactor que venga adelante va a estar cubriendo un área posterior a esta. Pero mira, a ti ya te dio la conversión, te facilitó muchas cosas. Te dice que es 0,8. Si tú estás a escala, es 0,6, 0,7 y 0,8. ¿Todos estamos de acuerdo, por favor? ¿Me indican sí o no, sí o no, sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, lo que voy a formar, ¿qué cosa es? Un área bajo la curva o bajo esta recta o un rectángulo. ¿Me indican? ¿Cuál? Jesús, por favor, Jesús Daniel, ¿me indicas? ¿Área bajo la recta o un Rectángulo. rectángulo? Muy bien, Jesús, muchísimas gracias. Claro que sí. Es este rectángulo. ¿Estamos de acuerdo todos con eso, por favor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Repito. Hugo, por favor, Katherine. Listo. ¿Eso es todo, profesor? Sí, y vayamos a determinar este siguiente volumen. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Se te complicó los problemas del día de hoy, sí o no? Habla. ¿Se te complicó o estamos bien, yendo por buen camino, profesor? ¿Algo se está aprendiendo? ¿Algo? Muy bien, perfecto. Muy bien. La próxima clase vamos a ver un problema más. No creo que veamos otro porque hay un problema así que es muy parecido al que te voy a enseñar la próxima clase que tiene que ver con reactores en serie y reactores en paralelo. Profesor, pero no he enseñado paralelo. Es muy fácil. Te voy a enseñar el problema tranquilo. No va a haber ningún tipo de dificultad. Muy bien, todos estamos de acuerdo que este término de acá lo conocemos sin ningún tipo de dificultad. Aquí está, mira, lo tienes. Claro que sí, lo tienes. O en todo caso, tú sabes que sería base por altura, ya tú sabes esto. Ahí está tu altura, aquí está tu base. Listo, pongamos esos valores. Sería 5 por 10 a la quinta, me indican por favor. 5 por 10 a la quinta metros cúbicos, por favor. Yomaira, Jesús, Fabricio, indícame, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Adriana, Katherine, Melanie, por favor. Scarlett, un gusto, chicas, tenerla nuevamente. Agradecido con ustedes. Muy bien. Y luego, por la diferencia. Ah, pero la diferencia, tú sabes que es 0,8 menos 0,6. Entonces, esto nos da un valor de, a ver, cuánto le sale el volumen de este CSTR2, ¿no? CSTR2, porque acuérdense que había un CSTR inicial, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto le sale? 1 por 10 a la quinta. Muy bien, Hugo, está bien. 1 por 10 a la quinta. Muy bien, Jesús. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ah, no. Disculpen. Vi un error. Estoy haciendo acá. ¿Qué estoy haciendo? A ver. Ya vi el error. Disculpen. Acá voy a poner mi CSTR2. Acá, chicos, miren, acá es 0,8 y acá es 0,5, ¿no? Estaba tomando 0,6. ¿Vieron el error, por favor? Me indica 0,5, ¿no? ¿Todos? Muy bien. Disculpen, un lapsus. Muy bien. 1,5 por 10 a la quinta. Muy bien. Disculpen, chicos, error mío, ¿ah?
Error mío al tomar los puntos. Metros cúbicos. Muy bien, creo que el tema de mi reactor CSTR quedó claro. Por favor, me indican, ¿sí o no? ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora vamos con la otra pregunta. Un segundo, voy a borrar esto. Vamos con la otra pregunta. ¿Qué me dice la otra pregunta? Mira, mira, mira. Me dice lo siguiente. ¿Qué volumen de PFR debe agregarse al primer CSTR? Ah, mira, nuevamente al CSTR. Acá tenemos el volumen de reactor CSTR de la parte B. Y me dice, ¿qué volumen de PFR debe agregarse al primer CSTR para aumentar la conversión a 80%? Nuevamente, parecido al caso anterior. Pero ahora te dice que en serie está un reactor PFR. Por lo tanto, el área que tomemos de acá va a ser un área bajo esta recta. Y ya te da la conversión mucho más fácil. 0,8 te diriges hasta arriba y sería solamente esta área sombreada. ¿Estamos de acuerdo, Hugo? Yomaira, por favor, me indica. Fabricio, Jesús, ¿sí o no, sí o no, sí o no? Muy bien, muy bien. Vamos a hacer eso, por favor, con mucha delicadeza, de no confundirnos nada más en nuestros resultados. Y vamos con eso. Entonces, ese es el área de un trapecio. Es muy fácil, profesor. ¿Por qué lo hace tan fácil, miras tú, no? ¿O por qué las preguntas tan fáciles, quizás? No, tranquilo, tranquilo. Si te mostrara los problemas que vamos a ver posteriormente, te vas a dar cuenta que recién estamos empezando. Muy bien, este es un trapecio donde tu altura, estamos todos de acuerdo que la altura me vale de 0,6 a, no, de 0,5, disculpen, de acá a 0,5 a 0,8. Estamos todos de acuerdo que la altura sería 0,3, ¿me indican? ¿Sí o no? 0,3 de altura, ¿sí o no? Muy bien. ¿Cuáles son mis bases? Fácil. Mis bases es esta de acá y esta de acá. Listo. Esas son mis bases. Muy bien. Esto es muy fácil, pero muy fácil. ¿Por qué? Porque tus bases las puedes leer. Yo voy a poner las bases y tú me indicas con la mano si es correcto o no. A ver por acá. 1 por 10 a la quinta más 5 por 10 a la quinta. ¿Me indican sí o no, sí o no? Por favor, avíseme. ¿Sí o no? Por favor, Yomaira, Jesús, por favor, los demás. Muy bien, Scarlett, muy bien, muy bien. Listo, se acabó. ¿Cuánto nos vale nuestro volumen? Por favor, dímelo, dímelo. ¿Cuánto es que vale el volumen de este PFR? ¿Cuánto? Te oigo, te oigo. 9 por 10 a la cuarta, me dice Jesús. A ver, por favor, me indican los demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿O no le sale así? A los demás, por favor. Muy bien, listo, muy bien. Ahora, mucho cuidado, mira, porque acá hay una pregunta que es muy fácil. Mira, te dice, ¿qué conversión puede lograrse a un CSTR de 6 por 10 a la cuarta metros cúbicos y también un PFR de 6 por 10 a la cuarta metros cúbicos? Mira, cuando tú considerabas esta área, digamos para tu PFR, tenías un 15 por 10 a la cuarta, solamente hasta este punto más bajo. A ti te pide que sea un 6 por 10 a la cuarta. Si hasta acá, atento por favor, si hasta acá era 15 por 10 a la cuarta, mira, por favor, esto es muy importante. Si hasta acá era un 15 por 10 a la 4 metros cúbicos y a ti te pide un 6 por 10 a la cuarta, estamos todos de acuerdo que el área debe de ser menor a esta, ¿no? Es decir, puede estar por acá, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por favor, me indica. Muy bien, debe estar por acá. Profesor, ¿qué puedo hacer? Fácil, no hay ningún problema. Tú podrías regresionar esta recta sin ningún tipo de dificultad. ¿Se puede hacer eso, profesor? Claro que sí. Mira, para 0, 5 por 10 a la quinta. Para 0,1, 4 por 10 a la quinta. Para 0,2, 3 por 10 a la quinta. Para 0,3, para 0,3, disculpen que me he equivocado. A ver, 0,1, 0, disculpen. Para 0,0, disculpen, para 0,0. No, para 0,5, para 0,1, aquí está este valor. Para 0,2,
No hay para 0,2, sino directamente para 0,3. Aquí está, para 0,3, este valor. Para 0,4 tenemos este valor. Y para 0,5 tenemos ese valor. Listo, nada más. Entonces puedes tomar los puntos sin ningún tipo de dificultad y regresionar todo sin ningún tipo de problema. A ver, un poquito, lo voy a poner un poquito más claro para que no tengan dificultades. Disculpen el desorden. A ver. Discúlpenme el desorden. Muy bien, mira. Para 0, tú puedes observar que si tú observas 0, tenemos un 5 por 10 a la quinta. Para un 0.1 trazarías y caerías con este punto. Para 0.2 no tienes, no hay ningún problema, pero para 0.3 sí tienes. Ahí está. Para 0.4 tienes nuevamente y para 0.5 estaría acá. Listo, y regresionas acá tu recta, ¿no? Y es igual a A más BX. ¿Me entendieron? Por favor, me indican, ¿sí o no, sí o no? Por favor, y vuelven a trabajarlo. Claro, o con el inicio y el final tomando los dos puntos, ¿no? Utilizando lo que es la pendiente, ¿te refieres, no, Jesús? ¿La pendiente? ¿Sí o no? La pendiente, ¿no? Claro, la pendiente se puede hacer eso también, o si puedes utilizar la regresión que te he enseñado mediante calculador. Muy bien, ese es para el PFR. Ahora vayamos a ver qué pasa con el tema de mi CSTR. A ver, un segundo, voy a borrar todo esto. Muy bien, vayamos a ver qué pasa con el... No, este era para el PFR y vayamos a ver el CSTR. A ver, vamos a ver. Según, hasta acá tenías un 5 por 10 a la cuarta. Mira. Si tú tomabas hasta acá, para tu CSTR, tenías un 5 por 10 a la cuarta. ¿Qué quieres? Un 6 por 10 a la cuarta. Entonces todos estamos de acuerdo con que la conversión va a ser un poquito mayor, ¿verdad? Yomaira, ¿me indicas? Jesús, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces vas a tener que regresionar esta recta de acá. ¿Listo? Y es igual a A más BX. Ya sabes cómo regresionarlo sin ningún tipo de dificultad. Eso es todo. Espero que me hayan entendido. Espero que les haya gustado la clase, que les haya sido bastante clara. Si tú consideras que has entendido bien, siéntete bien porque Reactores es un curso que implica mucha comprensión.